Pido que me acompañe a el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Voy a leer Reina Valera, lo más estándar, y mientras va buscando le voy contando algo que seguramente después me van a preguntar. ¿Por qué estoy sentado? Bueno, tengo una situación en mi espalda por un tema de desobediencia. Hace unos 15 años más o menos un médico me dijo, no puedes hacer fuerza. Y uno cuando se siente bien, ¿qué hace? Lo que tiene ganas. Bueno, hoy me pasó factura. Pero bueno, es una leve tribulación que estará preparando un peso de gloria. Simplemente eso. Igual estoy mucho mejor que cuando empezó eso. Capaz que me ves sentado es simplemente eso. No me pasa nada, no estoy endemoniado, no estoy enojado, simplemente me duele la espalda. ¿Encontró Marcos 6:45? Bien, dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él en Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, y el Señor mirando a los discípulos, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, que es más o menos las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y la base de este mensaje es el versículo 52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué le parece si me regala un momento? Inclinamos nuestro rostro, oramos. Señor, gracias por este momento, papá. Sabemos que sos vos el que nos va a hablar y queremos, Dios mío, prestarte atención. Aquieta las aguas, trae calma, trae paz. Que todo pensamiento que no venga de vos salga de este lugar, porque no nos vamos a perder lo que va a ser el Espíritu Santo esta noche. Señor, habla a nuestros corazones. Prepáranos, Dios mío. Queremos recibirlo, Señor. Bien. Este texto de que Jesús camina sobre el agua, lo conocemos todos, ¿verdad? Todos sabemos, incluso salimos a preguntar a alguien que no conozca al Señor, le decimos, ¿sabías que Jesús caminó sobre el agua? Y te va a decir, sí, sabía. Hay cosas que las sabemos todos. Y esto está en el libro de Marcos. Pero también está en el libro de Mateo y está en el libro de Juan. Hay una particularidad con Mateo que dice que Pedro también caminó sobre el agua. Pero Marcos no lo dice. Juan no dice que Pedro caminó sobre el agua, pero dice que los discípulos se alegraron y lo reconocían como el Hijo de Dios. Cuando leemos a Mateo nos damos cuenta que es un hombre que estaba fino en los detalles, que no se le escapaba nada de lo que Jesús hacía y de lo que pasaba a su alrededor. Cuando vemos el libro de Juan, estamos viendo a alguien que está más consciente de la identidad de Cristo, que la quiere destacar, de quién era Él atrás de todo lo que pasaba. Juan y Mateo eran testigos oculares, habían estado ahí, habían visto todo, hablaban de lo que habían visto. Pero Marcos no. Y si vemos en la palabra, el versículo 52, no son palabras de Jesús. Jesús no dijo, ustedes tienen el corazón endurecido, lo dijo Marcos. Pero Marcos no había estado ahí. ¿Por qué Marcos se atreve a decir algo tan fuerte? Que de hecho en el libro de Marcos lo encontramos diciendo que los apóstoles tenían dureza de corazón cuando Jesús resucita y sus discípulos no lo creían. Este Marcos osado decía cosas que los demás no se animaban a decir. ¿Por qué? ¿Quién era este Marcos? Marcos fue colaborador de Pablo y de Bernabé en sus viajes, lo dice el libro de Hechos. Pasaron cositas en el medio, pero después Pablo lo reconoce como colaborador. Entonces imagínense, por más que Marcos haya sido el que le lavaba los pies a Pablo, lo que haya sido estar con él todos los días. Que salga Pablo de orar y te empiece a contar toda la revelación que anduvo por el cielo, que el Señor le mostró, que habló, que impresionante. Entonces Marcos tenía un conocimiento que pocos, nosotros hoy tenemos cartas de Pablo, pero no deben ser todas las que ha escrito. En el medio del camino se habrán perdido un montón de revelaciones. Pero Marcos no era solamente un colaborador de Pablo. Marcos era discípulo de Pedro.
todo lo que escribió sobre Jesús se lo enseñó Pedro. Y cuando Pedro lo agarra a Marcos, le enseña no las cosas que él hizo para destacarse, porque Pedro enseñándole a Marcos no le dijo, mirá, yo una vez caminé por el agua, capaz que nunca te sale. No le empezó a presumir. Todo lo contrario, con humildad le empezó a mostrar sus defectos, sus errores y el por qué. Un Pedro que le decía a Marcos, ¿sabes qué? El Señor yo lo vi multiplicar panes y peces, lo vi resucitar muertos, lo vi sanar enfermos todo el tiempo. Me usó para eso, pisé el agua. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta cuando pasó todo eso, que no lo entendía, que me costaba creerle. Él me retaba porque yo no lo entendía y para mí era difícil decir, Señor, no te entiendo, me cuesta lo que me estás pidiendo. Yo sé que lo veo, pero me sigue costando. ¿Sabes qué, Marcos? El problema que me costaba creer y entender al Señor era porque tenía endurecido el corazón. De ahí saca Marcos estas frases tan confrontadoras de un Pedro humilde que se encontró consigo mismo, que examinó su corazón, que se vio después de toda la carrera y entendió lo que pasaba. No contó sus cosas buenas, contó las que necesitábamos para aprender, para poder salir adelante, para que no pasemos, y si pasamos lo mismo de él, poder resolverlo y crecer. Y voy a hablarles de la dureza de corazón, como había sido anunciado. Y lo que les voy a hablar son cosas que me dijo el Señor. A mí me gusta investigar mucho. Lo que es medicina, lo amo. Me gusta saber cómo funciona cada cosa, por qué. Pero estos son conceptos que me dio Él y no me puse a buscar a ver cómo el mundo los traduce, cómo los interpreta, porque no quise ensuciar nada de lo que Él me dijo. Entonces, quizás sale de acá alguno y dice, voy a buscar a ver si esto está en algún lado y quizá no esté, realmente no lo sé. Quizá nadie haya predicado sobre esto, quizás sí, no tengo idea. Pero el Señor me habló de dos factores sobre la dureza de corazón. Me habló, estas son sus palabras, un factor estacional y un factor intencional, por el cual tenemos dureza en el corazón. Para explicarle, lo voy a graficar, esto me pasó hace algunas semanas, quizá un mes. Estaba en un lugar, una persona me hace una broma y yo le contesté mal. No estaba enojado, no es que fui con la idea de, si me llega a decir algo le voy a decir tal o cual cosa, no estaba enojado, no. Simplemente fue una reacción que me salió y yo me quedé pensando, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? No dije nada, simplemente me fui y me quedé examinándome. Digo, acá hay un problema. No es que nunca contesto mal, pero por lo general sé que estoy enojado, sé que si tengo bronca, sé lo que fuera, sé de dónde sale. En este momento simplemente fue algo que salió. Llego a mi casa, voy a orar. Me arrodillo y digo, Señor, qué sé yo, y empieza a salir enojo, bronca, ira. Me empecé a enojar y digo, ¿de dónde salió todo esto? Y me empecé a quejar con el Señor, Señor, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Y era una pavada, pero empezó a brotar ira, enojo, bronca. Decís, ¿qué pasó acá? Vine a buscar del Señor y me encuentro con esto, y uno trata de tirar todas las herramientas que sabe. Señor, me despojo, perdón, no pido perdón, le cierro la puerta, abro la ventana, hago esto, lo otro, y vas y tirás, ¿viste? Porque lo querés resolver, sabés que está mal, y no podía. Fácil media hora quejándome con el Señor. ¿De qué? Una pavada, sí, lo sé, pero no podía dejar de salir, no podía dejar de brotar ese enojo. Más o menos lo quise gambetear, quise orar, quise tener un tiempo de intimidad con el Señor como pude y me terminé cansando porque no podía contra eso. Me agoté, me sentí cansado, agarré y digo, bueno, me voy a dormir. Así que me fui a dormir enojado. Pero ¿sabés que no podés? Sí. ¿Entendés que es grave? Sí. Pero no lo pude resolver. Fue una situación que no entendía lo que estaba pasando y me terminó superando. Pero no pudiste con el Señor, no pude. Me fui a dormir. Digo, al otro día me voy a levantar mejor. Obviamente los que saben
No, no es así. Te levantas peor, más enojado, te puedes echar raíces de amargura. No es sano, no está bien. Me despierto y me sentí medio tranquilo. Digo, me acordaba lo que había pasado la noche y digo, bueno, capaz que. Yo más o menos al trabajo tengo 25 minutos en el auto y ese tiempo por lo general lo aprovecho para hablar con el Señor, meditar. Fue arrancar el auto, decir Señor y otra vez el enojo. Y Señor, ¿cómo puede ser esto? Mira lo que está pasando y cómo lo vas a permitir y qué sé yo. Otra media hora lidiando con lo mismo. Es agotador, es agotador. Llego al trabajo, me distraigo, qué sé yo. Vuelvo a mi casa, se hace de noche, voy a orar de vuelta y ya medio preocupado, miraba para los costados, digo, ¿será que viene de vuelta esto? Y sí, me arrodillé a orar y otra vez el enojo, la ira. Oh. Bronca, bronca, bronca. Lo mismo, intentando, Señor, yo no quiero esto, no lo aguanto más. Decime cómo hacerlo, quiero sacar, no puedo seguir así. Y algo que a mí, en lo personal, me duele mucho es cómo mis oraciones son estorbadas por esto. El único rato que encuentro para estar con el Señor y que me pase esto me angustia, me indigna. Porque es lo que hacía este enojo, y estorbaba mis oraciones, interrumpía este tiempo. Y cuando me cansé, otra vez, después de tanto renegar con eso, me voy a dormir de vuelta. Digo, necesito descansar. Estaba agotado. Me duermo y tengo un sueño. Sueño con la persona con la que me había dicho eso, con la que yo estaba enojado. Que no sabía por qué en el fondo, pero estaba enojado. Y esta persona agarraba y me atacaba y me decía cosas y me insultaba y yo trataba de calmarlo. El enojado era yo, pero me atacaba él. Y así estábamos. Pero me despierto a las 3 de la mañana, muy angustiado, muy preocupado, digo, esto ya no puede seguir avanzando. Yo no puedo tener un problema así. No sé de qué es lo que pasa, pero yo no lo puedo seguir teniendo, no lo quiero más. Y habré estado hasta las 5 de la mañana más o menos, lidiando con esto, orando. Y en un momento tengo una visión. El Señor me muestra algo de mi infancia, pero les soy sincero, yo me acordaba de esto. De hecho, hoy lo entiendo, que el Señor unas semanas atrás me había mostrado esa escena, yo lo había visto y no me acordaba con dolor lo que había pasado. De hecho, incluso hasta lo puedo entender. Y veo en un momento, me veo a mí de chico, sentado a la mesa, tendría 6, 7 años, realmente exactamente no sé. Estaría merendando un té mate cocido, se me cae el vaso. Vuelco en la mesa, estaba mi papá, me dice, vos sos una normal. Yo me acuerdo de eso, digo, bueno, estaba pasando un montón de cosas, pienso en toda la vida que tuvo y digo, bueno, estaba estresado. Problemas económicos, quizá un vaso de té para él en ese momento le valía oro. Pueden haber sido un montón de cosas, lo entiendo. Uno cuando se hace padre entiende muchas cosas. Eso me acordaba, pero el Señor me mostró una escena continua. ¿Qué pasó después? Que eso sí no me acordaba. En ese momento donde yo me veo tirar ese vaso, salgo corriendo llorando a mi pieza. Me voy llorando. Encima no me acuerdo quién me fue a consolar, que si no te preocupes, estaba enojado, no le des bola, qué sé yo. Salgo y me dice mi papá, ¿por qué te pones mal? Si sos una normal. O sea, no me iba a pedir perdón. No me duele, no me preocupa. Pero el Señor me mostraba eso, cómo me fui llorando. Me dice, te fuiste llorando porque te dolió lo que te pasó. Y si te dolió es porque te dejó una herida. Y esa herida, si no fue tratada con el Espíritu Santo, no fue sanada correctamente. Yo les puedo contar, por ejemplo, tenía un lunar acá hace 3 años, me lo sacaron. Cuando te sacan un lunar, no te lo sacan al ras, te escarban, te hacen un pozo para sacar por las dudas que haya algo malo en el fondo, te lo arrancan. Entonces te queda un pozo. Y yo me echaba alcohol todos los días para desinfectar. Y en un momento me sale la cascarita. Me decía, no te rasques, no te toques. ¿Qué hace uno? Siempre quiere ganarla. Me empecé a rascar por arriba de la remera. Y nada que saco la cascarita. Al otro día se me hizo una pelota. Lo que era un pozo se me hizo una pelota. Hoy acá tengo una pelota más grande de lo que era el lunar que me sacaron. Eso pasa cuando algo se cicatriza mal. Nos cortamos, se cicatriza mal, la piel se vuelve más tensa. La piel es elástica, se vuelve tensa, se endurece.
Cuando algo no se sana correctamente, nos quedan cicatrices, lo cual genera una dureza. Después tengo esta mano. Hace 12 años aproximadamente estaba prendiendo una salamandra, sale una llamarada, me viene a la cara y yo me pongo la mano en la cara. Me quemo toda la mano, cuando me veo no tenía piel, me quedaron colgando pedacitos de piel. Me voy al médico, me dice la enfermera que Dios me la mandó, me dice, mira, a mí me pasó lo mismo y se me infectó y me tuvieron que sacar la infección con un cepillo de ropa, sin anestesia. Esa gente que... Gracias, Señor. Me puse a orar como el loco, digo yo, a mí no me tocan con un cepillo. Está loco. Así estaba. Y a las 2 semanas el Señor recuperó la piel y no me quedó ni una marca. Porque cuando lo hace el Señor, lo hace perfecto. Pero nosotros a veces tenemos una frase que dice, el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura. El tiempo es un complemento que determina que lo que es, nosotros determinamos cómo y qué en ese tiempo. Todas las heridas que no son tratadas por el Espíritu Santo, no importa si nos acordemos con dolor o no. Si no fueran sanadas por Él, están ahí. Y en el tiempo eso generó una dureza de corazón. Y estas son las durezas estacionales. Esto pudo venir por una palabra. ¿Qué hizo esta palabra? Se los quiero graficar como para que entiendan. Generó un muro. Que todo lo que estaba por fuera de esa palabra que fue soltada, que me lastimó, que dejó una herida, no pasaba. Generó un molde en mi corazón endurecido, por el cual toda palabra que venía por fuera de esa normalidad no entraba. No importa si era palabra profética, si era palabra de aliento, me decían, vos sos bueno en esto te sale bien, qué sé yo. Estaba por fuera de esa normalidad y no entraba. Dice la palabra que nosotros creemos con el corazón. Pero cuando nuestro corazón está endurecido, cuando se genera ese molde por las heridas, por la dureza, por las palabras o cosas que vivimos, creemos a través de eso. Me pasó hace un tiempo, estaba mirando, tengo una ventana que da a la casa de atrás, no vive nadie pero lo mantienen al terreno. Hay una higuera, hay un limonero, hay un naranjo y la verdad que lo tienen hermoso y yo me quedaba mirando. Y miraba por la ventana y en un momento digo, Señor, ¿por qué cuerno tengo tantos problemas? No, pero fue así. No se lo exagero. Me salió espontáneo ahí. Y el Señor me dice algo que está en Hebreos 11. Te amamos, no te queremos perder. Está en Hebreos 11. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo como quise ser rápido y quise ser astuto, le digo, Señor, bueno, entonces si yo tengo certeza y convicción de aquí en adelante, las cosas van a cambiar. Me dice, no es lo que te estoy queriendo decir. Hoy estás viviendo lo que tuviste certeza y convicción de que ibas a vivir. Porque todo lo que creí vivir, lo creí a través de ese molde, de esa herida. No podía creer más allá. Entendía la palabra, la escuchaba. Digo, esto es lógico. Me la podía repetir. Pero por convicción no la creía. No estaba convencido de eso. Entonces el Señor me decía, vos vas a hacer esto y te voy a depositar un montón de cosas. Buenísimo, sí, en algún momento de la vida, yo hoy no lo creo, porque está por fuera de esto. Obviamente que inconsciente. Y estas heridas no solamente pueden ser por una palabra, por un rechazo. Hay heridas que generan durezas, que son las heridas de abandono. Si te faltó tu papá porque te abandonó, porque se separaron, o tu mamá, o fallecieron, o lo que pasó, obviamente que genera una serie de traumas y heridas, pero la herida de abandono es similar a que si vos tenías a tu papá en tu casa y no te daba bolilla. Estaba en otra, no podía. La herida es la misma, sea papá, sea mamá. Nosotros no nos acordamos, no, bueno, no tenía tiempo, estaba en otra, tenía muchos problemas, sí, ok. Pero si hoy nos cuesta comprender por convicción la paternidad de Dios, posiblemente hay algo que no sanó correctamente en el Espíritu Santo. Pero no me acuerdo con dolor, claro, pero la manifestación es clara. Algo está impidiendo que eso se manifieste por naturaleza. ¿Por qué no tengo la convicción? ¿No será que hay algo que no permite? Algo que se vuelve insensible
y no permite que mi corazón lo asimile. Esto es lo que les decía al principio. También hay heridas en el corazón por causa de los abusos. Cuando somos chicos y vamos caminando de la mano con nuestro papá, con nuestra mamá, nos sentimos intocables. Nos sentimos que estamos al lado de alguien superpoderoso, sabemos que no nos va a pasar nada. Nos sentimos hasta importantes, vamos caminando en la calle y están nuestros amigos y nos sentimos importantes porque voy con mi papá, voy con mi mamá. Sentimos que del lado de ellos no nos va a pasar nada. Cuando pasa una situación de abuso, eso se quiebra, esa imagen, y se manifiesta una vulnerabilidad. Te sentís desprotegido. De la persona que vos sabías que te iba a cuidar, te sentís desprotegido. Esto nos acordamos, miramos para atrás, no duele, ya está, ya pasó, son cosas que uno tiene que pasar. Bueno, pero cuando no son sanadas, nosotros aprendemos a manejarnos por nuestra cuenta, a no depender de nadie, porque sabemos que nadie nos puede proteger. Nos queda ese chip. Esa desprotección hace que nosotros nos valgamos por nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas. ¿Qué pasa si esto no sana en el Espíritu Santo? Yo puedo creer en Dios, claro. Pedro creía en Dios, caminaba sobre el agua, hacía milagros, pero tenía el corazón endurecido. Si esto no sana, yo voy a ver que Dios hace obras cada mes, multiplica los panes y los peces, sana enfermos, lo sigue haciendo, pero ante la dificultad, lo primero, por convicción, lo primero que voy a hacer es tratar de resolverlo por mis propios medios, mis fuerzas. Pero yo ya perdoné, ya me olvidé, el Espíritu Santo tocó esa herida, la sanó, resolvió eso, porque si lo resolvió esto quedó sano, pero si no lo resolvió, hoy nos cuesta creerle. Nos convencemos, lo repetimos de memoria, lo vi, yo puedo dar testimonio de muchas cosas, sí. Pero ¿cuál es la primera convicción ante una dificultad? Que Dios está, que Dios es mi papá, que Dios me protege, que voy de la mano con el Todopoderoso, que nadie me puede hacer nada, o me siento desprotegido. O no asimilo que es mi papá, pero lo sé, teóricamente lo sé. Me lo dijeron, lo tengo súper claro, pero tengo la convicción y la certeza de que lo es. Quizá hay algo que no me permite que eso se asimile y se manifieste en mi corazón. A Pedro le pasaba esto de la dureza estacional, realmente la palabra no lo dice. Pero cuando vemos la historia de los judíos, antes de Pedro, incluso cuando Pedro estaba vivo, vemos que siempre fueron perseguidos, castigados, gobernados por alguien. Entonces tenían una historia bastante complicada. Crecer sabiendo que tu pueblo siempre busca a Dios, lo tiene a Dios como lo más grande, el único Dios y verdadero. Vos vas, te congregás, qué sé yo, orás y tenés un montón de información, pero tenés la historia que te dice que al pueblo no le fue tan bien. Y en ese tiempo estaban gobernados por los romanos, los cuales les ponían impuestos altísimos, los dejaban con miseria, que sobrevivieran como podían y los trataban como perros. Cuando el Señor le decía, mirá, vas a tener en abundancia, y le costaba creer, porque todas esas cosas fueron endureciendo su corazón. No lo dice la palabra, lo dice la historia. Y estas cosas no resueltas siempre van a ser un condicional para creerle y entenderle al Señor. Pero no quiere decir que el Señor deseche. Hoy el Espíritu Santo va a hacer una obra impresionante en aquel que le abra su corazón. Porque el Espíritu Santo no solamente ahora, sino cuando oremos te va a empezar a mostrar cosas que quizás no te acordás con dolor. Pero te las va a mostrar porque son cosas que tiene que resolver, que tenés que resolver en Él. Esto es entre vos y Él. Yo hoy tengo que estar sentado por ser irresponsable. Dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De nuestro corazón no es responsable Dios, no es responsable mi hermano, ni el apóstol, ni la profeta, soy yo. Yo soy responsable de mi corazón y las decisiones que tome hoy, con lo que Dios quiere hacer, y las decisiones que tome hoy para el día de mañana van a ser culpa mía. O sea, yo voy a vivir lo que yo determine y yo decida vivir. Dios va a hacer algo poderoso, simplemente si le abrimos nuestro corazón.
Bueno, heridas pueden ser un montón realmente. Me puedo haber decepcionado de algún líder y toda figura de autoridad para mí va a ser un rechazo. Me llevo bien con mis hermanos, nos amamos, nos abrazamos, nos decimos un montón de cosas lindas, pero con la autoridad como cada vez que me dice algo me preocupa, me duele, me enojo, me distancio. Nos pudo haber pasado millones de cosas, como le dije en un principio. Podemos hablar mucho. Ahora, entendiendo que cada cosa que nos pasa puede generar una herida, la que si no se sana en él puede generar una dureza y eso condicionar mi vida con él, algo que les digo yo, no el Señor. Consejo, hay que hablar. ¿Nos sentimos mal? Busquemos a una autoridad para hablarlo. Estoy enojado, estoy triste, me preocupa, tengo miedo. No te lo guardes en el corazón, porque si no sabes cómo manejarlo, tu futuro puede estar condicionado. No te preocupes, nadie te va a juzgar ni te va a señalar. Pero si lo hicieran, ¿qué? Si está en juego tu relación con Dios, que tus oraciones pueden ser estorbadas por algo que está en tu corazón, ¿qué es más importante? ¿Lo que alguien pueda pensar o tu relación con Él? Lo más importante es nuestra relación. Y tenemos que pelear por eso. No importa si alguien opina, si te dice, no, vos sos inmaduro, feo, cualquier cosa. Es nuestra relación con Él la que se puede ver en juego. Pues yo permitieron en mi corazón guardar un montón de cosas. Miren lo que dice Efesios 4:30 al 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque nos va a alejar de Él, porque nos va a insensibilizar, porque contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando permitimos que todo eso se guarda en nuestro corazón. ¿Es pecado enojarse? No. Pero es nuestra decisión y es nuestra responsabilidad lo que va a pasar después. ¿Qué voy a hacer yo con ese enojo? Y el otro factor, esa dureza intencional, dice Hebreos 3, 7 y 8. Dice, si oyeres hoy su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Dice Hebreos 3:13 que por causa del engaño del pecado somos endurecidos. Como leía lo de Efesios, nuestras acciones pueden contristar al Espíritu Santo. Tenemos actitudes y acciones que pueden lograr que nuestro corazón se vaya endureciendo. No solamente las cosas que pasaron, sino las cosas que nosotros hacemos deliberadamente. Pero Dios perdona el pecado. Sí. Pero todo lo que no es tratado en Él genera dureza. Y la palabra nos advierte. Y la palabra no nos advierte simplemente para mostrarnos un inalcanzable, sino porque lo que hacemos tiene una consecuencia. Y si nosotros permitimos esa dureza en nuestro corazón, no perdonando, quejándome todo el día, odiando, diciendo, no, pero lo que me hizo, no lo voy a perdonar más, y yo deliberadamente guardo ese rencor, ese enojo, esa ira, provoco que mi corazón vaya insensibilizándose. Ezequiel 36:26 dice, le parafraseo lo que dice la Nueva Traducción Viviente, pero son todas más o menos parecidas. Dice el Señor, el Espíritu quitará de ustedes de su carne el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne sensible a Él. Nos está hablando de que esa dureza genera una insensibilidad, una incompatibilidad con Él. Que Él no puede relacionarse con nosotros si no hace algo en nuestro corazón. Entonces todo lo que hacemos nosotros deliberadamente nos va alejando, nos va poniendo a un costado, pero no porque Él quiera, sino porque nosotros nos volvemos insensibles a Él. Y mientras provocamos esa insensibilidad, nos vamos alejando. Terminamos en, no, bueno, ya no oro como antes, ya no tengo tantas ganas de congregarme. ¿Qué voy a decir? Son plus que uno hace porque ama al Señor, claro, pero el hecho de permitirnos, porque nosotros somos responsables de esto, de permitirnos que carguen un montón de cosas sin solucionarlas, por vergüenza hablarlos, por lo que fuera, o porque me enojé, o porque quiero mi justicia y no la de Dios, yo me condiciono y yo me alejo de Él. Y respecto a lo que dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, que es el Señor hablando, dice que nuestro corazón puede ser de piedra.
Si hubiese sido Ezequiel, si hubiese sido yo, capaz que hubiese sido más exagerado. Decir, no, un corazón de piedra, no, vamos a buscar algo más duro. Porque en los tiempos de Ezequiel había hierro, oro, plata, cobre, bronce. Hubiese elegido algo más duro para exagerar, decir, no, está re duro ese corazón. Pero el Señor lo dijo con un propósito. Y yo les voy a hablar de cómo Él me lo mostró. Que no digo que es la última revelación. Puede hablarnos mil cosas sobre esto, pero yo les cuento cómo me lo habló a mí. La piedra, como arma, puede ser muy peligrosa. Las primeras armas que fueron creadas con piedra. Una piedra puede lastimar, puede matar. David derribó a Goliat con una piedra. Como arma puede ser muy peligrosa. Nuestro corazón, cuando está endurecido, puede lastimar, atacar muy gravemente. Siempre por lo general vemos lo que nos hicieron a nosotros, pero ¿cuántas veces por tener un corazón endurecido atacamos y lastimamos como venganza, lo que fuera? Como arma es muy peligrosa, pero la piedra como defensa es muy frágil. Nosotros podemos agarrar la piedra más dura del mundo, ponerla bajo una canilla que gotea y empieza a quebrarse, se empieza a romper. Como arma puede hacer lo que quiera, pero como defensa no. Dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. El Señor le dijo a la samaritana, yo puedo darte agua de vida, si vos me lo pedís. Y esa agua, esa vida, porque el Señor es la vida, cuando se manifiesta y encuentra un corazón de piedra, ese corazón siente que se rompe, siente que le duele. Por eso cuando se suelta una palabra, a veces sentimos que nos enojamos, sentimos que nos duele, sentimos que nos están ofendiendo, sentimos que nos están atacando. El problema nunca fue el agua, sino el recipiente. Por eso es la obra del Espíritu Santo tan importante en nosotros. Y esa agua puede ser un mensaje, puede ser una prédica, puede ser un consejo, puede ser una corrección. El problema nunca fue el agua. Si nos ofendemos, si nos duele, si nos lastima, no es el problema la palabra, no es el problema el Señor. El problema es cómo estamos. Por eso dice, pondré un corazón de carne. Todos sabemos que nuestra gran mayoría, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Vos vas al médico que te duele el pie y te pregunta, ¿estás tomando agua? Ya, no tenés plata, ¿estás tomando agua? Siempre te dicen, ¿estás tomando agua? Porque es vital para nosotros. Entonces cuando viene el agua sobre los órganos los renueva, los revitaliza. Cuando viene esa agua de vida, el corazón limpio y sano se goza. No importa cuál sea o cuán dura fuera la palabra, el corazón se goza cuando viene esa agua de vida, pero cuando está endurecido no lo asimila, le duele, se siente confrontado, le cuesta creer, le cuesta entender. Por eso es tan importante la obra del Señor en nuestro corazón. Y esta es la revelación de Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, que caminó con el Señor, lo veía hacer milagros, fue partícipe, obró, Dios lo usó poderosamente. Fue algo impresionante. Caminó sobre el agua, vio cómo se multiplicaba el alimento, vio sanar a cualquiera, lo merezca o no. Aquel que fue regañado por el Señor porque le costaba creer, cuando fue investido por el Espíritu Santo, agarró y dijo, ahora entendí, el problema estaba en mi corazón. Y esto no se trata de lo que nos acordamos con dolor, se trata de lo que realmente nos dejó marcados y bajo qué molde estamos caminando hoy. Si hoy por convicción te cuesta creer, te cuesta entender, te cuesta creer lo bueno que hay en vos, lo bueno que el Señor hizo, quién sos para el Señor, si te cuesta creer que Dios te va a bendecir, te va a levantar, te va a sanar, quizá hay algo en el corazón que todavía no se ha trabajado. Y cuando el Espíritu Santo invistió la vida de Pedro, los transformó a tal manera que podemos ver en la palabra cómo la identidad de Pedro cambia. Porque la obra del Espíritu Santo sana el corazón y hace que por convicción vos entiendas la identidad que tenés en Él. Esto está en la palabra, 1 de Pedro 2:9.
Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros lo tenemos de memoria, lo repetimos y lo creemos, pero ante la primera circunstancia tenemos por convicción que somos el pueblo de Dios, que somos ese linaje escogido, que somos ese real sacerdocio. ¿O hay algo que todavía tiene que sanar para que en mi corazón, esa identidad se manifieste, que yo la crea realmente? Cuando el Espíritu Santo transformó a Pedro, no solo sanó su corazón, sanó su identidad. Y vimos la historia de Pedro y vimos cómo terminó. Y yo quiero que mientras te pones de pie, voy a despedir a aquellos que nos están mirando para que podamos tener un momento de oración. El Espíritu Santo va a hacer algo impresionante hoy. Simplemente tenemos que dejarlo a Él. No nos cerremos a la idea de que si me duele o no. Seamos sensibles a su voz y estemos atentos a lo que nos va a mostrar. Y aquellos que nos han acompañado, no se trata de lo que entendamos, se trata de lo que Él quiere hacer. Y si sentimos limitaciones al caminar, es una obra pendiente del Espíritu Santo en tu vida. Cuando se acabe la transmisión, vos solamente cerrá tus ojos y entregate a Él. Él te va a mostrar exactamente lo que tiene que sanar para que tu vida empiece a cambiar. Dios va a hacer algo extraordinario. Y cuando el